buenas noches tengan todos ustedes quienes nos siguen en las redes sociales. Les saluda a su amigo y servidor Aarón Grajeda Bustamante y estamos desde Ecos de la Noticia en su programa Bienestar Empresarial. En nuestra primera emisión nos acompaña nuestro amigo y co-conductor Ramón Acosta. Buenas noches para todo nuestro auditorio. Un agradecimiento, por supuesto, para Ecos de la Noticia por permitirnos formar parte de este nuevo proyecto de vinculación empresarial. Esta es la primera emisión de un programa que deseamos transmitir todos los lunes a partir de las 8 de la noche, en los cuales deseamos hablar de términos y aspectos relacionados con la vida empresarial. Nos acompaña como padrino de esta primera emisión Gerardo Vázquez Falcón. Aarón, muchas gracias. Ramón, muchas gracias por invitarme y estamos a sus órdenes. Igual un saludo a todo su público. Es un placer para quienes producimos esta idea formar parte de una iniciativa que busca crear conciencia acerca de las medidas empresariales y particularmente posicionar todo aquello que en coordinación con el gobierno federal y también con los organismos emprendedores podemos realizar para el desarrollo de la productividad en nuestro estado. Ramón, platícanos un poco cómo surge la idea de bienestar empresarial. Así es, este proyecto nace de la necesidad de comunicar a aquel sector empresarial un poco sobre los temas de interés frente a esta nueva normalidad. Sabemos que existe mucha incertidumbre en cuanto a las reglas de operación, a los protocolos y principalmente se debe al gran número de decretos, reglamentos, disposiciones que existen en materia de regulatoria para los empresarios. Otro elemento otro motivo por el cual se genera este espacio informativo es una plataforma para emprendedores. ¿Cómo va a funcionar? Vamos a invitar a cada sesión a un empresario, como en esta ocasión está con nosotros Gerardo Vázquez, pero vamos a estar invitando también a empresarios de la región, a emprendedores que nos van a platicar un poco su historia frente a esta nueva normalidad y también compartirnos su producto o servicio para que les ayudemos con la difusión del mismo. Así es, estamos en Bienestar Empresarial y buscamos con esto brindar información acerca de lo que se está produciendo como información relevante en el ámbito de lo empresarial y establecer también un contacto muy claro con la clase media de nuestro estado. Por ello, damos las gracias a Ecos de la Noticia, quien ha recibido este proyecto de comunicación como parte de su ecosistema informativo. Así que vamos a entrar ya en materia y para nosotros como patada de salida, ¿no? Como kickoff, tenemos el placer de que nos acompañe en esta emisión Gerardo Vázquez Falcón, quien tiene a nivel estatal una amplia trayectoria, quizá es la personalidad que más ha trabajado en el conocimiento y en la construcción de las relaciones de exportación y de comercio entre México y Estados Unidos desde nuestro propio estado. Para hablarnos un poco acerca de qué es el punto central de esta entrevista, quisiéramos conversar primeramente y poder definir el término central de lo que es la nueva normalidad. Antes de pasar con Gerardo, me gustaría preguntarte, Ramón, ¿qué es la nueva normalidad de esta palabra de reciente creación de que todo mundo hablamos? Así es, Aarón. La nueva normalidad realmente no es un término nuevo. Se empezó a utilizar por allá del año 2007, 2018, donde algunos recordaremos, algunos millennials y no tan millennials, recordaremos que en Estados Unidos hubo una fuerte crisis financiera cuando se desplomó el mercado inmobiliario. Entonces, algunos líderes algunos líderes decidieron utilizar ese término para identificar que cuestiones extrañas o anormales de ahora en adelante serían consideradas normales. Por ejemplo, principalmente que el obtener la mitad del ingreso al que tú estabas acostumbrado era la nueva normalidad. Entonces, desde ahí nace ese término y hoy en día ha sido acuñado por todos los países del mundo para ser referente de las nuevas reglas de distanciamiento social que ya todos conocemos frente a este virus de COVID-19. Pues bien, con esa definición básica de la nueva normalidad, de su historia, nos gustaría comentar también que Gerardo Vázquez Falcón ha sido una de las personalidades que acompañó
recientemente en la construcción del acuerdo TEMEC, que fue precisamente ratificado este año, el mes de enero, y quien estuvo en el cuarto de junto llevando junto con los expertos la evolución de este procedimiento. Gerardo, primeramente, pues muchas gracias y como siempre, ¿no?, por tu amabilidad de compartir conocimiento y particularmente empujar este instrumento de comunicación social con temas relacionados con lo empresarial. No, al contrario, y primero que nada quiero desearles mucho éxito en el programa. Esperamos que va a ser algo que no solamente es información, sino es una información de la cual el auditorio podrá tomarla como una herramienta y ponerla en práctica. Entonces es algo que les deseo éxito, igual al auditorio que está del otro lado de la tecnología. Bueno, pues en términos generales, el Tratado de Libre Comercio, lo que era el TLC anteriormente, nos permitió construir en cerca de 25 años un mercado que equivale al 16% del Producto Interno Bruto del mundo. Nos permitió construir en 25 años un mercado que es más del 28% del Producto Interno Bruto de los 3 países o del continente, y que a México le dio una fortaleza que nos pasó de ser un país basado en la economía primaria, en el sector primario, a poder crecer a otras ligas y poder fortalecer el secundario y el terciario. De tal manera que la economía de México, por ejemplo, hoy las exportaciones de Pemex el año pasado anduvieron cerca de los 27,000 millones de dólares, contra cerca de 369,000 millones de dólares que ahora está exportando la manufactura. Dicho eso, pues ya no vivimos del petróleo como en algunos años, ahora vivimos de lo que hacen los mexicanos a través de las plantas de manufactura y que se exportan a más de 48 países del mundo. Y en términos generales, eso es lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio, pero necesitaba, después de 25 años, cuando todavía no había ni internet ni correo electrónico y que era necesario ciertas modificaciones, requiere una modernización, y después de álgidos desencuentros y buenos encuentros, prevaleció la razón y prevaleció lo que es el bienestar para Estados Unidos, para Canadá y principalmente para México. Excelente, excelente, Gerardo. Muchas gracias. Sin duda, todo este tema del Tratado de Libre Comercio fue muy replicado en todas las redes sociales, en todos los noticieros de toda la República. Otro tema que también nos interesa mucho, o ojalá nos pudiera compartir, ¿cuáles fueron los principales retos que enfrentó el sector empresarial, específicamente en Sonora, y tomando en cuenta las medidas que se tomaron a nivel estatal? Sí, ya llegando a la nueva normalidad, después de que empezamos ahí con el tema de que no nos llegaban los productos en tiempo de Asia. Nosotros veníamos monitoreando desde enero que nos empezaron a llegar, le llamamos cortos en las líneas de producción, porque precisamente nos quedamos cortos de algunos productos y se tenían que dejar algunos subensambles que no se podían concluir porque no llegaba el producto. Entonces empezamos a monitorear, y en Index, que es el organismo empresarial que representamos y que conjunta los esfuerzos de la industria maquiladora, manufacturera de exportación del país, decidimos hacer primero un comité nacional que pudiera estar monitoreando la parte logística, la parte de productos de manufactura que no llegaban de Asia, después de otros países también de Europa, y al mismo tiempo fuimos incorporando firmas de abogados internacionales, fuimos incorporando que hoy 2 de ellos ya los tenemos como panelistas para lo del tratado, etcétera. Fuimos incorporando epidemiólogos, médicos, directores médicos de corporativos internacionales, higienistas ocupacionales, para poder tener una información transversal que nos pudiera y nos permitiera tomar decisiones basadas en sentido común, en las prioridades que definimos. Nuestra prioridad fue proteger la vida y la salud de nuestras y nuestros colaboradores. Lo segundo fue
mantener de manera sustentable y sostenida la producción de las plantas. Lo tercero, fortalecer o mantener los activos de la organización, cuidando la reputación de las empresas. Entonces nos pusimos esas prioridades para poder en congruencia trabajar al respecto, basado todo en un Estado de Derecho. Construimos por ahí así de febrero ese comité nacional, donde fuimos los primeros, por cierto, de todos los organismos empresariales del país, incluso dentro de propio México, que sacamos el primer semáforo. Nosotros nos autoevaluamos, ponderamos en qué momentos, pusimos 3 escenarios, el escenario bueno, el medio y el adverso. De hecho, vemos que a final de cuentas estamos transitando en el adverso. En ese sentido, esperamos que tengamos una recuperación en la manufactura ya en su totalidad en el primer cuarto del 21. Y pues en ese tránsito de los 3 escenarios, que ahora ya estamos transitando en el adverso, sobre este novel virus, que es el SARS-CoV-2, que es novel, no lo conocen los científicos, los investigadores y los expertos o los profesionales en virus, pues nos dio eso. Sin embargo, teníamos que tener un panorama hacia dónde dirigirnos para poder sostener eso, en medio de una negociación y de una firma de un tratado internacional y de un arranque donde nos interconectamos todos en la economía. Si nosotros dejamos de producir algo en Juárez, no se produce aquí en Sonora y no se manda a Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos tampoco termina, etcétera. Tenemos todo un eslabón que hemos conectado a través de estos 25 años de plataforma de manufactura, y que hoy pues teníamos que darle un sustento. Trabajamos entonces con la OSHA, trabajamos con la NIOSH, trabajamos con expertos de Estados Unidos, con expertos de China, con expertos de Europa. Estuvimos trabajando en cómo conjuntar esfuerzos y cómo tener las mejores prácticas para poder responder en medio de una pandemia del tamaño histórico que hoy tenemos. Pues estamos conversando en su programa Bienestar Empresarial con Gerardo Vázquez Falcón, quien es director de Index Sonora. En Bienestar Empresarial nos interesa mucho comunicar información relevante acerca de lo que se está haciendo como esfuerzos de emprendedores y empresarios para elevar el nivel de productividad y desarrollo en nuestro estado. Ustedes nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram y en YouTube, donde posteamos la información que lunes a las 8 de la noche generamos. El día de hoy, Gerardo, hemos entrado en Sonora a la fase naranja del semáforo. ¿Hay alguna diferencia entre el viernes pasado y este lunes para empresas como las que se conglomeran en Index? Sí, y no solamente para Index, aunque nosotros la mayor parte ya están consideradas como esenciales. La mayor parte, como nos comentaba Ramón, Sonora. ¿Qué es Sonora en el sector? En este sentido, bueno, pues es industria automotriz, autopartes, y las automotrices y autopartes es fabricación de equipos de transporte. Esa es la definición económica y legal, que incluye transporte ferroviario, aéreo, marítimo, terrestre, ligero, pesado, etcétera. Entonces, la mayor parte de la manufactura que se hace en Sonora es esa, que nos permite generar cerca de 17 mil millones de dólares en exportaciones mensuales, 10 mil menos que todo Pemex, y que nos da un superávit de 2 mil millones de dólares. Si lo comparamos con Pemex, Pemex tiene al contrario un déficit de 2 mil millones, y nosotros, digamos, como Sonora, estaríamos supliendo con ese superávit. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el semáforo naranja permite que otras actividades no esenciales puedan entrar con una capacidad restricta o limitada hasta un 30% de la capacidad de producción y de personas que están dentro de las instalaciones. Pero asimismo permite también la reincorporación del sector de personal vulnerable. En este sentido, nosotros tomando decisiones pensadas no solamente con la cabeza, también con el corazón, y viendo las situaciones, vemos que es importante, bueno, pueden retornar, pero tienen que ser certificados o evaluados por un médico que certifique que las personas pueden retornar. Hay algo que quiero comentar. Nosotros tenemos ya lamentablemente 4 decesos de más de 138,000 empleados que trabajan en nuestro sector. 4 decesos, de los cuales 2 de los decesos lamentablemente
ya tenían 24 meses de no entrar a nuestras plantas porque una persona ya hasta tenía ceguera por diabetes muy avanzada, otra persona sus órganos no funcionaban bien también por diabetes muy avanzada, y 2 desde marzo retornaron a sus casas por haber sido considerados como vulnerables. Y esos 4 casos muy lamentables de decesos son contagios en las casas. Entonces quiero hacer esa mención porque a veces comentaba que hay gobiernos que gobiernan infundiendo miedo, y hay gobiernos que gobiernan con miedo, y hay gobiernos que gobiernan con miedo y que gobiernan infundiendo miedo. Y lo correcto que es precisamente tener sentido común, tener una visión transversal, integral de toda la situación, y poder actuar en consecuencia, cuidando la salud, cuidando la vida y al mismo tiempo cuidando el patrimonio de todas las familias. No me refiero a las empresas, me refiero al bienestar de las familias. Cómo cuidar el bienestar de las familias, cómo dar información asertiva, cómo dar asertiva, eficaz y que realmente tenga un impacto. Si nosotros vemos todo el tiempo que nos quieran vender miedo, pues vamos a comprar miedo. De entrada, pues yo no soy médico, soy profesional en otra área, pero el miedo es un inmunodepresor. Lo primero que vamos a hacer a la persona que le dé COVID con miedo, pues su impacto va a ser más fuerte, así de sencillo. Entonces, tenemos que ser responsables. Entonces, la situación en esto del semáforo rojo a naranja, lo que debe prevalecer es la responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Cumplir con todos los protocolos que se han definido, de la lista de comprobación que se emitió por el Seguro Social, por el gobierno federal, por las autoridades de todo lo que es sanitización, lo que es filtros, desde que suben, el uso de cubrebocas obligatorio, etcétera. Entonces, lo primero es responsabilidad, estar monitoreando, estar vigilando, y las personas vulnerables que hoy pudieran regresar a trabajar, porque también tuvimos una lista de gente que decía yo estoy gordito y me voy, o a mí me da hipertensión de repente y me voy, y luego los veíamos formados afuera del Oxxo comprando cerveza durante más de un mes que se les estuvo pagando el salario, cosas que fueron los menos, la realidad es los menos. Ahora, las personas vulnerables, ellos también quieren regresar a trabajar. Tenemos una situación, cuesta a las empresas el doble, porque la persona vulnerable se tiene que quedar en casa, pero tiene que ser sustituida. Entonces a la persona que está sustituyendo hay que pagarle el 100% más del 100% de la vulnerable. Empieza a llegar un momento en que rompe una liga, y donde se tienen que tomar decisiones, y entonces lo mejor es que puedan estar en su ambiente de trabajo muy cuidados. Entonces esa es la diferencia. Puede regresar la gente de actividades no esenciales con una capacidad y con una restricción 30%, cuidando todos los aspectos y al mismo tiempo teniendo responsabilidad. Excelente, excelente. Muchas gracias, Gerardo. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión en cuanto a o más bien cuál es tu recomendación para poder aumentar la productividad frente al nuevo cambio de gobierno que se viene para el siguiente año? Todos sabemos que el siguiente año hay un cambio de gobierno a nivel estatal. Entonces, dentro de esa tesitura que tú nos comentas del aumento de las reglas, el aumento de los protocolos, el aumento del costo operativo y de infraestructura para el sector empresarial, ¿cómo podemos o cómo pudieras tú recomendar o proyectar un aumento en la productividad? Muy bien, rápidamente, antes del COVID, nuestras exportaciones vienen comparativamente estancadas contra otros estados. Si nosotros nos comparamos contra Chihuahua, nos comparamos contra Baja California, nos comparamos contra Jalisco, contra Tamaulipas, contra Coahuila, que son estados vecinos fronterizos y que cuentan con quizá menos fortalezas que nosotros, ellos crecieron muchísimo. Por ejemplo, ahorita nada más volteamos a ver Chihuahua. Chihuahua hoy es un estado que produce más, tiene cerca de 380,000 trabajadil en este sector manufacturero. El caso de Baja California también tienen cerca de 370,000 contra 180,000 entre
directos y lo que son maquiladoras de servicio que tenemos aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? No ha habido una política pública que nos permita tener un enfoque a lo que deja dinero. Claro. No lo hemos tenido. Ustedes métanse hoy a la página de economía de la Secretaría del Estado de Sonora y va a decir las 3 actividades estratégicas para el desarrollo económico de Sonora, y es minería, turismo y energía. Esas 3, pero no hay nada de comercio exterior. Cuando a través del comercio exterior tenemos el principal agente que produce PIB para el estado de Sonora, el que genera mayor empleo formal para el estado de Sonora, y el que pudiera tener mayor posibilidad de generar superávit para el estado de Sonora. Ahorita son 2,000 millones de dólares que se quedan. Pudiéramos tener 4,000 millones de dólares sin incrementar las exportaciones, pero no ha habido una política pública. Entonces, que en el estado de Sonora nunca se han enfocado al sector manufacturero de exportación, no es prioridad dentro de las actividades estratégicas del gobierno del estado, y sí hay una Secretaría de Agricultura que le da prioridad al sector primario, a la minería, sector primario, y al turismo y a la energía. El caso de la energía, les comento rápidamente que la energía, podemos decir es que va a haber una inversión de $1,000 millones. El CAPEX, Capital Expenditures, lo que hace es que el 80% de ese CAPEX se va al país que genera la tecnología. El otro 20% se puede quedar aquí y no genera. Por ejemplo, en el caso, yo soy ambientalista, quisiera que todo fuera generado por energía renovable, sin embargo no es posible. La tecnología en el mundo no lo permite, y en todos los países del mundo la energía siempre está balanceada con ciclos combinados arriba del 50%. Es lo que debe ser, al menos hasta hoy. El resto es energías renovables, pero las energías renovables, desde el punto de vista económico, su CAPEX no lo genera para el país donde se hace la inversión. Segundo, no genera empleo. Y tercero, las cuestiones como se dieron en algún momento, sí hubo ciertas injusticias, pero en un mercado parejo, donde todos teníamos que hacer prelaciones a través de estudios, y ahora cuando se dieron algunas subastas el año pasado, se las regalaron a algunas empresas donde ya no tuvieron que hacer ese tipo de prelaciones. Entonces, quiero comentar que económicamente no es una inversión que te deje ni mucho empleo ni mucho superávit. Realmente se va a dispersar y no nos va a generar en esos sectores una economía que puedas democratizar. La economía es un término que llamo democratización de la economía, donde la mayor parte de la gente pueda hacerse de los recursos de una forma correcta. Pues estamos conversando en Bienestar Empresarial con Gerardo Vázquez Falcón, y quisiéramos en esta plática tan interesante con Gerardo preguntarle cómo se ve desde Index de la industria maquiladora de exportación las posibilidades de acuerdo y convenios de colaboración con cerebros locales para fortalecer proyectos que pudieran, ya no a lo mejor en este sexenio, pero en el que viene, involucrar a gente. Vamos a poner el caso de universidades o institutos tecnológicos locales para insertarlos y fortalecer todos los aspectos de calidad, de integridad, que pudieran ayudar a montar eso que tú mismo has sido un gran impulsor, ¿no? Fortalecer las cadenas de suministro desde lo regional para enlazarlas a lo global. O sea, ¿cómo entrar a esa parte tan delicada que, dicho sea de paso, no había una política pública de largo aliento, llámese sexenal, y que pues estaríamos en la necesidad de construirla, ¿no? Sí, es totalmente correcto. No hay un clúster del sector manufacturero de exportación en Sonora, y no lo hay porque nos hemos enfocado siempre al sector primario. En las universidades o todo, ¿verdad? Alguien quiere salir y ser ganadero, al rato ya sale la moda y ya quieres sembrar agave de bacanora, y al rato sale la moda y ya quieres sembrar la nuez, y salió la moda del pistache, y salió la moda de la uva, y salió la moda de todo en el sector primario, porque había fondos y recursos perdidos que se iban ahí sin que tuvieras que invertir tanto, y que si se perdía una cosecha pues también te pueden recuperar, ¿no? Pero ahí no se democratiza la economía. Resulta que el dueño del terreno, el dueño del rancho, el dueño de la propiedad sí percibe ingresos, sí gana,
pero no se democratiza porque la gente no se puede dispersar y vienen y se contrata gente del sur. Ahora bien, Sonora en la manufactura, tenemos que hacer convenios con las universidades, en este caso ya hemos adelantado algo con la Universidad de Sonora, para poder hacer un proceso donde se certifica a los proveedores, de tal manera que se cumplan con los requisitos internacionales, primero, de que sean, tengan gobiernos corporativos, que estén basados en la transparencia, que estén basados en la integridad, que estén basados en códigos de ética, etcétera, y además las certificaciones de todos los ISOs y estándares internacionales que permitan entrar a ese sector. No simplemente es el te vendo barato y lo hago cerca de aquí. Tienes que cumplir con requisitos internacionales, con estándares internacionales de ética. Entonces, es lo que necesitamos hacer, certificar, y entonces vamos a profesionalizar y a tener una nueva cultura laboral, una nueva cultura empresarial. Así es, muchas gracias Gerardo, muchas gracias. Ya en nuestra recta final nos queda recomendar en términos generales a todo el sector empresarial en Sonora apelar al sentido común. Todos conocemos y hemos sido bombardeados con información sobre el distanciamiento social, sobre los protocolos sanitarios que debemos de seguir. Entonces, principalmente al pequeño empresario o al emprendedor, le hacemos la recomendación de tomar todas estas reglas, tomar todos estos protocolos hasta donde su capacidad se los permita, preservando siempre la salud en primer lugar y en segundo la subsistencia de la fuente de trabajo, queriendo o con el objeto de que no cierre la fuente laboral, pero siempre siendo muy enfático en eso, priorizando la salud de todas las personas. Así es, pues hemos llegado ya prácticamente a la recta de este primer programa. Ha sido un placer platicar con Gerardo Vázquez Falcón, quien nos da una perspectiva desde la parte más fuerte del comercio internacional, de la industria maquiladora en nuestro estado, y lógicamente también pues una serie de recomendaciones de cómo fortalecer esta vinculación con lo social para ir precisamente al interés que tenemos en este programa, que es bienestar, porque bienestar significa salir adelante con empresas y ser practicantes de este capitalismo de tez moralmente responsable, que es la parte que nos interesa como proyecto social. Recuerden, Bienestar Empresarial es su programa y pueden encontrarnos también en nuestras plataformas y redes sociales, particularmente Twitter y Facebook. Pueden bajar y descargar una vez emitidos los programas desde nuestra plataforma en YouTube, y todos los lunes a partir de las 8 de la noche estaremos con ustedes produciendo este importante programa para fortalecer la cultura empresarial desde una perspectiva de capital moral y de responsabilidad social. Ramón. Así es. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias, Gerardo, y buenas noches. Nos vemos hasta la próxima. Muchas Gerardo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Aarón. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto.